Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Max. Muy buena semana, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, la verdad. Programa caliente, intenso la semana pasada sobre el debate por la reforma o los proyectos de reforma del Código Civil. Hoy vamos a continuar metiéndonos de lleno ahí. Sin duda, quedaron temas por explorar, como el tema de la familia, el tema de los hijos y sus derechos. Así que bueno, de todo eso vamos a estar dialogando en el programa de hoy. Si te parece, padre, antes de presentar a nuestros auspiciantes, vamos a pasar una invitación. La Fundación Arcor organiza el Seminario Internacional Infancias, Desafíos y Oportunidades Cruzando Saberes y Prácticas. Contará con la presencia de destacados referentes internacionales. Va a ser en Córdoba, en nuestro país, por supuesto, el 6 y 7 de septiembre. Sí, los interesados, espérate un minutito que lleguemos ahí, que todo llega, porque son un montón. La verdad que la gacetilla es bien extensa. Sí, los interesados tienen que mandar un mail a seminariofunarcor@clccontactcenter.com o www.seminariofunarcor.org. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 339992422109. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera. Genética de avanzada. Es tiempo de probar algo nuevo. Tiempo de nuevas emociones. Tiempo de un nuevo sabor. Son nuevos tiempos en McDonald's. Llegó el McRoulette. Los ingredientes más deliciosos envueltos en una masa liviana y suave. Elegí el que más te guste. Veggie, Classic y Bacon. Nuevo McRoulette. Simplemente una nueva forma de disfrutar McDonald's. Disfrútalo también por Automac. Techint. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Arcor, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia hoy nos presenta en el Evangelio un debate que le acercan a Jesús un grupo de fariseos, planteándole esto de la pureza y la impureza. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse antes las manos? Y Jesús les retruca con un vale-cuatro interesante. Sí, sin duda, primero aclarar esto, ¿no? Porque muchas veces cuando uno escucha el tema de la pureza en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, piensa que está referido al tema sexual. En realidad, la pureza o la impureza tiene que ver con ciertas normas que dejaban al hombre impuro y sobre todo normas de limpieza. Tenían la costumbre, una costumbre sin duda saludable e higiénica, de lavarse antes de comer, pero esas
esos lavados se llamaban en realidad purificaciones o abluciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué le dicen los fariseos, tus discípulos comen con las manos impuras? Y bueno, digamos, Jesús le contesta, hay una glosa interesante, dice que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien y aferrándose a la tradición de sus mayores. Y entonces Jesús le contesta, no es muchas veces una frase de Jeremías, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en realidad ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. No es lo que entra de fuera del hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre, ¿no? En el fondo es del corazón del hombre de donde salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la injusticia, el fraude, el desenfreno, la difamación, el orgullo y demás. Una larga lista de cosas que podríamos muy bien examinar, donde seguramente vamos a encontrar más de una de las que hacemos. Pero me parece que lo interesante de esto, y también en el contexto del programa que hicimos el domingo pasado y en el que vamos a hacer este programa, que cuando uno, la ley fija ciertos contenidos externos, pero digamos lo más importante, lo que ve Dios, es nuestro propio interior. ¿Cuál es la intención con la cual nosotros hacemos las cosas, ¿no? De dónde sale, muchas veces uno ve, el hombre lobo del hombre, ¿no? Qué difícil, cómo nos cuesta en la sociedad argentina convivir, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver muchas veces con estas cosas, con lo que sale desde nuestro interior, esa actitud agresiva, odio, difamaciones, y tantas otras cosas más. En este pasaje del Evangelio, como en tantos otros, está el debate entre el cuidado de las formas y el fondo, ¿no? Y me parece que a veces nos pasa, a mí también, que nos quedamos tranquilos marcando tarjeta. Y si formalmente está bien, lo que verdaderamente pasa en el interior de uno mismo pareciera no tan importante, y el peligro de eso es la hipocresía. Sin duda que es así, por eso que es importante no solamente cuidar la forma, sino que en realidad para Jesús mucho más importante, Dios ve en el corazón del hombre, es cuidar el fondo. Ese fondo que el hombre tiene que estar corrigiendo todo el tiempo porque no siempre es bien intencionado. Señor, que vas delante, me invitas a seguirte una vez más en todas partes. Transforma mis caídas en un fuego que levante las fuerzas de mi alma y que se eleve el estandarte de tu sonrisa en mi corazón. Camino en la sorpresa, seguro de victoria, porque creo sin certezas que siempre has sido tú y siempre tocarás mi puerta, amándome por todo y no solo por mi entrega. Hoy vengo a regalarme como soy. Y cuando dude te veré, en los niños que confían sin temer, en un hombre, una mujer, en un hogar, en la juventud que al mundo quiere cambiar. Caminar sin mirar atrás, caminar sobre el mar, caminar para regalar una nueva oportunidad, caminar y por fin soltar lo que no me deja volar. Todo es posible si delante vas, el camino vas a mostrar. Saldremos a anunciarte, llevamos con nosotros 3 cosas
sella nuestra estrella, nuestro sello imborrable, milagro silencioso, nuestro faro en este viaje, la mater nos conducirá hacia vos. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Seguimos entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, el domingo pasado estuvimos conversando con los doctores Jorge Martín Irigoyen y Mauro Ricardo Rossi del estudio Martín Irigoyen, Rossi y Asociados, sobre este tema tan importante, pero que está pasando bastante desapercibido en nuestra sociedad, que es la reforma del Código Civil, la reforma del Código Comercial y la unificación de ambos, y cómo eso va a impactar en nuestras vidas y por qué es tan importante este debate en el cual trabajaron diferentes juristas en un anteproyecto. Como decíamos la semana pasada, pasó por Balcarce 50, por la Casa Rosada, aparentemente ahí tuvo una serie de retoques de parte del Gobierno Nacional y fue presentado en el Congreso y hoy se está debatiendo. Hicimos mención también sobre la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, que visitó, fue escuchado, y de eso conversábamos un poco con Sergio Rubín, periodista de Clarín. Visitó en un marco de bastante poca cordialidad el Congreso de la Nación, pero dejó un documento muy interesante sobre el cual... Sí, yo no diría de poca cordialidad, diría más bien de una actitud de escucha con cierta indiferencia, no parece tampoco hostilidad de ningún tipo, ¿no? Sería injusto decirlo. Eso. Bueno, frialdad fue el término, si mal no recuerdo que usó Sergio Rubin. Falta de entusiasmo en los aportes, digamos. Un como si en la escucha. Claro, sí, exactamente. Bueno, y si a vos te parece, tenemos esta noche el gusto de que nos sigan acompañando en nuestro estudio Jorge Martín Irigoyen y Mauro Ricardo Rossi. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarnos. Igualmente, buenas noches a todos. La verdad que el documento que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina presenta al Congreso y que él destaca algunos puntos centrales, nosotros algo estuvimos conversando ya el domingo pasado sobre el primer punto, que es la existencia de la persona humana desde la misma concepción. Hay acá todo un debate y un gran cambio que se quiere plantear con el tema de el alquiler de vientres o de los vientres por sustitución. Se presenta, padre Guillermo, en el segundo punto, el Monseñor Arancedo presenta un tema que es central a la sociedad. Yo recuerdo cívica de primer año cuando nos hacían estudiar la familia como célula básica de la sociedad. Sí, nos gustaría que el planteo sea de ustedes primero, ¿no? O sea, en general, ¿cuáles son los cambios que este nuevo código introduciría en lo que ya estaba antes? Bueno, el tema es así. Se crean dos tipos de figuras. Por un lado, la figura del matrimonio y por otro lado, la unión civil, la unión convivencial de personas. Que eso ya estaba, digamos, estaba de hecho, ¿no? No estaba en el código, pero sí estaba como ley aprobada. Eso estaba, y ahora también el gran tema es en cuanto al matrimonio, que introduce también un matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. Antes, obviamente, el matrimonio era concebido en la figura de la familia clásica, en el sentido de varón y mujer. Hoy por hoy, el Estado también está legislando para permitir el matrimonio igualitario de personas en el mismo sexo. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque las uniones civiles y las consecuencias de la unión civil y el régimen de la unión civil no es exactamente igual al régimen del matrimonio. Entonces un poco es como que igualan un poco tal que las personas del mismo sexo puedan tener el mismo régimen y las mismas consecuencias jurídicas. Si uno hubiese escuchado a una persona a sus mayores, en general nos decía, bueno, no sé, el consejo a un hijo, por ejemplo, no, casate porque no es lo mismo si no estás desamparado frente a la ley. Digamos, hoy en día, ¿por qué habría que casarse? Porque en realidad el matrimonio civil surge justamente como una especie de paralelo al matrimonio canónico, que era el único que existía hasta que se sancionó el primer código. Y justamente surge como una salvaguarda de derechos y deberes de ambos cónyuges. Pero hoy esos derechos y deberes también están salvados en la convivencia. Por lo tanto, digamos, ¿qué sentido tiene el matrimonio civil? ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, el que convive y el que está casado? Yo te cuento, Guillermo, casos que nos han pasado en nuestro estudio. Por ejemplo, ha habido personas que estaban conviviendo hace 15 años con una persona del mismo sexo.
fallece la persona, su pareja, luego de 15 años de convivencia, y de pronto ni siquiera lo dejaron entrar al velatorio de su pareja. Imagínate si no lo dejaron entrar al velatorio de su pareja, ¿qué habrá pasado con esa propiedad que tal vez estaba a nombre de la pareja fallecida? O mismo a una pensión también. O sea, no tenía esa persona ningún derecho a una pensión, cosa que sí ahora lo puede hacer. Antes, a esta nueva celebración del nuevo Código Civil, el concubinato era algo que había que probarlo. O sea, un hijo probaba el concubinato, 2 años de convivencia, pero con un hijo eso ya estaba probado, y si no había descendencia, era necesario probar ese concubinato durante 5 años. Imagínense lo difícil que es poder probar todo eso. Cartas, documentos, servicios que llegaran a nombre de esa persona, que convivieran, o sea, cohabitaran bajo un mismo techo. ¿Y ahora cómo se prueba la convivencia? Porque ¿qué es? ¿Hay ahora un registro de convivientes? Ahora la convivencia, claro, directamente el código contempla ir al registro e inscribirlo. Se puede hacer con una simple inscripción, que en lo que se llama una nota marginal dentro de esa partida, dentro de esa celebración, figura que son convivientes. Es mucho más sencillo, es un trámite administrativo, llamémoslo de alguna manera, y bueno, esto eso yo da creo... como ciertos derechos sociales a pensión, sucesión. Claro, absolutamente. Esto ya evita ese trajín por el cual, como acá decía el doctor Martín Irigoyen, tenía que pasar la persona cuando antes no estaba contemplado esto. Así es, el artículo 509 en el proyecto de reforma establece que las disposiciones de este título en cuanto a las uniones convivenciales, así las denomina exactamente, se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable, permanente de 2 personas que comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Y en cuanto a la prueba, que era lo que vos preguntabas, Guillermo, prueba de la unión convivencial en el proyecto, en el artículo 512, se establece que la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. La inscripción en el registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. ¿Qué significa esto? Cualquier persona lo puede acreditar por testigos, pero ahora bien, si vos vas y eso lo inscribís en el registro civil, automáticamente eso es una prueba indubitable. Aquí, bueno, sin duda que existe una objeción planteada de parte de la Iglesia que obviamente considera únicamente matrimonio la unión entre un hombre y una mujer, y de la cual se devienen los hijos, ¿no? Eso, digamos, para dejarlo en claro, que lo que estamos diciendo no es la postura de la Iglesia, sino lo que plantea el Código, que al menos ese es mi parecer. El anteproyecto de código. Lo que posee el anteproyecto de código, pero menos en mi parecer, expreso solamente mi opinión, no es la opinión de la Iglesia. En estas cosas hay que ser como, digamos, muy prudente. Cuando se legisla, a ver, en esto hay como 2, yo diría, posiciones. La primera es: la ley es ejemplificadora, dicen los obispos. Entonces, si es ejemplificadora, no puede sancionar como matrimonio algo que en sí mismo no lo es. Bueno, es una discusión que los obispos pueden plantear, pero de hecho cuando se sanciona un código no es para solamente los católicos, sino para toda persona, entiendo, que habita este suelo, y por lo tanto tiene que contemplar que otras personas sí creen o piensan que es matrimonio y que quieren casarse y que por lo tanto lo hacen de esta manera, y el código eso es lo que avala. Creo que es así, de esta manera. Así es, Guillermo. En realidad yo, ¿sabes? En cuanto a mis opiniones personales acá me las tengo que guardar porque tú me has invitado al programa como abogado, ¿no? Puede haber un problema en cuanto a la acepción, inclusive en qué es lo que significa la palabra matrimonio, y tal vez ahí puede haber hasta una contradicción también en cuanto a si está bien o mal denominarlo de esa forma. Sí, lo que te digo que en este caso yo estoy con la reforma, más allá de cómo se denominen, en cierta medida, nosotros, no sé si se recuerdan, en el programa pasado decíamos que bueno, un código tiene que legislar sobre la realidad de lo que está pasando. Y es verdad, o sea que hay personas que están conviviendo así que en pareja de un mismo sexo, es algo que nos está pasando. Entonces me parece que esas personas tienen que tener un régimen, una legislación que realmente proteja esa convivencia. Y además, aclaro algo más también, Guillermo, que los hijos para estas personas van a venir también. Y van a venir por adopción. ¿Está contemplada la posibilidad de adopción dentro del código? O sea, si nosotros nos remontamos un poco hace
cuando fue toda la lucha de los homosexuales porque se los contemple el matrimonio igualitario, en ese entonces decían ellos mismos que no iban por el tema de la adopción, que principalmente iban porque se los reconozca como matrimonio. Hoy en día está contemplado también que personas de un mismo sexo puedan también adoptar. La ley hoy ya les da ese derecho. Sí, la ley hoy se los da. Lo que pasa es que después esto termina en los tribunales. Y nosotros sabemos cómo es el proceso de selección de una carpeta con fines de adoptabilidad. Entonces, después entra lo que es la parte subjetiva de la decisión de los jueces, que son quienes determinan y quienes deciden a qué matrimonio, a qué pareja entrega en adopción un chico. Sí, ahí se me ocurre pasa es que yo creo que van a entrar acá, esto va a traer un montón de discusiones, ¿no? Sin duda, pero yo siempre por lo menos he sostenido esta postura, que un chico que pierde, digamos, la posibilidad de vivir con sus padres reales, ya lleva de por sí un dolor, digamos, que le va a durar la vida entera, ¿no? Todo chico que en algún momento se entera que es adoptado se pregunta, piensa, bueno, ¿por qué mis padres no habrán querido? Algo que resulta como tan evidente, que bueno, que tus padres te quieran y quieran tenerte o quieran educarte o criarte, pero en este caso ya hay algo que de origen, digamos, no sabes el motivo, pero posiblemente, digamos, hayan sido muchos y variados, pero viene como con un defecto de origen. Uh-huh. Ese chico está bajo la tutela del Estado, entonces se me ocurre que el Estado debería buscarle, y es por eso que de alguna manera tratan de buscarle hogares, digamos, de un hombre y una mujer, porque sin duda también es una complejidad darte en adopción, o sea que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Darle en adopción a un hijo, a una pareja de homosexuales. Entonces se me ocurre que, digamos, frente a la dificultad que ese chico ya tiene, buscarle algo que no le genere más dificultades en el futuro, más allá de que las personas lo puedan querer y le puedan dar muchísimo afecto, frente a la posibilidad de que también le dé afecto a una pareja heterosexual. Me parece que, digamos, sin duda que el juez debe optar por eso, o debería. Guillermo, todo lo que nosotros venimos hablando hasta ahora es con la legislación actual, pero pensemos que acá va a haber un proyecto de reforma del Código Civil a los que los jueces se van a tener que sujetar a dicha norma. Y en este proyecto, por ejemplo, en el artículo 402, interpretación y aplicación de las normas, se sostiene que ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituidas por dos personas de distinto o igual sexo. Ojo que los jueces, ahora, si este proyecto de reforma es aprobado, van a tener otro Código Civil. Claro, olvidemos, van a tener que abrir su mente también en algún punto. Sí, pero a ver, dentro del mismo, como pregunto. Sí, sí. Cuando hay un proceso también hay un proceso de selección entre parejas heterosexuales. No es que simplemente porque una pareja se presenta y es heterosexual se le da un hijo en adopción. Hay una serie de cuestionarios, de preguntas para ver si el hogar es el más indicado. Para que reúna esa pareja los requisitos para poder adoptar a ese chico. No es un criterio discriminatorio, porque también no. El criterio es la salud, el criterio es la salud del chico. Es un proceso selectivo y siempre lo que va a tender es buscar como bien supremo el bienestar del menor. Ahora, el bienestar del menor, muchas veces, y esto es lo que creo yo, ¿no?, que va a terminar sucediendo, es que también puede estar ese bienestar del menor en una casa constituida con dos papás o con dos mamás. ¿Por qué? Porque está contemplado que así sea, que estas personas puedan adoptar. Sí, en realidad me parece que lo que aquí falta, y no hay manera de subsanarlo, es la experiencia y el error. Porque no hay estudios y no hay experiencias que nos permitan, digamos, en todo proceso de adopción el juez y los adoptantes deberían velar, es un acto de amor, deberían velar por el chico, ¿sí?, que es sujeto de derecho y además es el más indefenso en toda relación, pues digo, adultos y menores, el menor el Estado debería protegerlo más. En este caso no tenemos cómo saber, porque no hay experiencia y no hay estudios que así lo indiquen, si va a ser bueno o malo, mejor o peor para estos chicos que van a ser dados en adopción o están siendo dados en adopción a parejas del mismo sexo. Nosotros vamos a entrar en otra realidad jurídica si este Código Civil se sanciona. Y también, por ende, si entramos en otra realidad jurídica, vamos a entrar en otra realidad en los hechos. Eso sepámoslo. También
no quiero volver a un tema que hablamos en el programa pasado, pero recordemos, esta es una realidad, y que se trate de legislar sobre esta realidad que está ocurriendo, coincidamos o no, yo me mantengo al margen en cuanto a mi opinión subjetiva. Pero con ese racional legalizamos la droga. No, pero sí lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si vos me decís que había que tratar el tema de las personas que convivían bajo un mismo techo, prolongadamente, no tengo ninguna duda que se tenía que legislar sobre ello. Eso es una realidad de Segundo hecho. paso, pero a esto voy. Recordemos que el programa pasado estuvimos hablando de todo lo que es técnicas de reproducción asistida y de lo que es el alquiler de vientre. Y ese yo no creo que era un problema de la sociedad argentina. Entonces, creo que en el punto de lo que fue toda la reproducción asistida, que se legisló, realmente las parejas que se iban a Estados Unidos a alquilar un vientre era algo excepcional, no era una realidad. Entonces, creo que ahí se está dando un paso más allá. Pero recordemos que hoy por hoy, con esta gama de legislación, ¿qué es lo que se va a preferir? ¿El tema de la adopción o de las técnicas de reproducción asistida? Porque hoy por hoy una técnica de reproducción asistida también puede ser entre personas del mismo sexo, en cierta medida, los alquileres de vientre. Entonces, va a ser todo un gran debate esto. Estamos conversando sobre la reforma del Código Civil y del Código Comercial con los doctores Jorge Martín Irigoyen y Mauro Ricardo Rossi. Entre el cielo y la tierra. Caminar sin mirar atrás, caminar sobre el mar, caminar para regalar una nueva oportunidad, caminar y por fin soltar lo que no me deja volar. Todo es posible si delante vas, el camino vas a mostrar. Todo es posible si delante vas, el camino vas a mostrar. Todo es posible si delante vas, el camino vas a mostrar. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra, vamos juntos hasta la medianoche, como hacemos todos los domingos. Estamos con Jorge Martín Irigoyen y Mauro Ricardo Rossi. Ellos son socios del estudio Martín Irigoyen, Rossi y Asociados. Ya desde el domingo pasado nos vienen ayudando a pensar sobre este debate que se está dando en el Congreso de la Nación de reformar el Código Civil y el Código Comercial, de alguna manera de reformar las reglas del juego con las cuales nos organizamos como sociedad. Recién hablábamos sobre los alcances en términos de matrimonio, de unión civil. Yo me perdí un poquito y quisiera volver sobre esto. Ustedes planteaban que si se aprueba este anteproyecto y queda el nuevo Código Civil, habría la convivencia, donde uno puede anotarse incluso en el registro civil, es decir, somos convivientes de mismo o diferente sexo, la unión civil de mismo o diferente sexo y el matrimonio de mismo o diferente sexo. ¿Cuáles son en términos de derechos y obligaciones? ¿Hay diferencia o de alguna manera los tres son iguales? No, hay diferencia y en realidad son dos. Cuando hablamos de unión civil o unión de convivencia, como lo denomina este código, es la misma figura. Y la otra es el matrimonio. Para que exista unión convivencial tiene que haber primero una relación previa de 2 años. Primer requisito. No es que una pareja se pone de novio, empezó a vivir bajo el mismo techo al mes, van y se anota. Tiene que cumplir 2 años de convivencia previa. Segundo tema, en el régimen del matrimonio vos tenés derechos hereditarios, cosa que en la unión convivencial no. En el matrimonio tenés un... O sea, unión civil, 20 años juntos y no se heredan. En principio tenía con este código no. En el proyecto de reforma tengo entendido que no se va a modificar esta cuestión. Eso es bueno saberlo.
Eso responde un poco a la pregunta del padre Guillermo en el bloque anterior, ¿para qué vale la pena casarse? Entre otras cosas, por la herencia. Además, porque creo, hoy en día también está avalado en el código, algo que es interesante decirlo porque invalida el matrimonio canónico, o sea, el matrimonio por iglesia, son los pactos preexistentes, un pacto prenupcial, digamos, ¿no? Exactamente, en el proyecto de reforma se establece que inclusive dentro del matrimonio podés tener un pacto prenupcial. Y ojo acá, porque acá es un tema que es sobre todo para el tema de las mujeres, ¿no? Porque el tema es así, o sea, hoy por hoy te casás, estás en matrimonio y automáticamente todo lo que se compre, todo lo que se adquiera después de casado se presume que es ganancial, ¿correcto? Hoy por hoy vos se puede, previo a casarte, podés firmar un pacto, un convenio en donde se establezca que lo que compre el marido sea del marido y lo que compre la mujer sea de la mujer. Entonces, ¿qué puede pasar en la práctica? Lo que puede pasar en la práctica, es lo que se está debatiendo, es que, por lo general, cuando se casan y se tienen hijos, tal vez la mujer queda un poco más relegada en la posibilidad de progresar económicamente. Muchas siguen trabajando, pero tal vez tienen que bajar el caudal de horas, les es difícil seguir progresando en la relación de dependencia. Es como que a la mujer se le hace cuesta arriba, porque tiene un doble trabajo, el de llevar adelante el hogar, si bien hoy por hoy algunos o los hombres están colaborando más, pero es algo que es cierto, el ser mamá es ser mamá. Es un trabajo. Entonces, con lo cual cuando se enferma la primera que va corriendo por lo general es la madre, atrás venimos los papás. Entonces, con lo cual, esto va a tener un tema un problema. ¿Por qué? Porque si se pacta que lo que pertenece al hombre es del hombre, lo que se compra el hombre puede comprar de cuenta propia a él, y la mujer también por cuenta propia, tal vez cuando se terminan, ojalá que no ocurra, pero a veces ocurre hoy por hoy que a los 3, 4, 5, 10 años se terminan separando, tal vez el hombre queda con un patrimonio de 1 millón y la mujer de 100.000. Se va con su bolsito. Entonces, es un tema. Si bien establece una figura de lo que se llama compensación económica también en el código, de compensación patrimonial. En la figura del código antiguo, cuando había una separación en un matrimonio, el marido tenía obligación de seguir manteniendo a la mujer y a los hijos. Hoy en día se da además el marido a mí siempre me pareció profundamente injusto, es el despedido de la casa, ¿no? O sea, tiene que irse de la casa, la mujer se queda con la casa, con los hijos y el objeto molesto que era el marido afuera. Y además el marido tiene que pasar plata para seguir manteniendo todo ese modo de vida. No, ¿hay alguna reforma en esto que lo haga más equitativo? Porque el caso es hasta que la mujer debería mantener al marido que gana menos. Te cuento un poco del código que actualmente está vigente. Que tanto la mujer como que el hombre, si se divorciaba, debía mantener a sus hijos, eso sigue vigente. Es más, sigue vigente hasta con ciertas modificaciones. ¿Por qué digo si es una obligación de los dos? También es una obligación de la mujer mantener a los hijos. El código contempla que los alimentos, el Código Civil contempla que el deber de alimentos cae en ambos progenitores, marido, mujer, ¿sí? Es más, el código hablaba hasta la mayoría de edad, y como ustedes sabrán, la mayoría de edad hace unos años se modificó de 21 a 18 años, con lo cual la obligación de alimentos sigue estando, pese a la modificación a 18 años, hasta los 21 años, salvo que pueda probar el alimentante que el hijo ya tiene trabajo y puede procurarse sus propios medios de subsistencia. Para el caso, en ese caso entonces, sería que puede el padre dejar de pasar alimentos a sus hijos desde que eso pudo probarse, o sea, desde que alcanzó la mayoría de edad de los 18 años. Respecto de los alimentos entre cónyuges, era una figura muy paternalista, la que vos hablabas de que el hombre tenía que pasar alimentos. Eso, me parece que es de la época, es de la época que las costumbres eran que el hombre salía a trabajar y la mujer salía a trabajar y la mujer era hoy en día no es así. Fines de 1800. Por eso, claro. Bueno, pero eso también ha traído ciertos cambios, porque ya el mismo código y ya la misma jurisprudencia, los mismos fallos de los tribunales de familia contemplaban que no era una cuestión automática que el hombre, luego de la separación, debía pasar alimentos a su ex esposa, sino que esa obligación solo recaía para el hipotético caso de que la mujer, como bien había dicho el doctor antes, había relegado su rol laboral en pos de estar a cargo de la familia, de los hijos, de la crianza, y en consecuencias, si esa mujer
en un mercado como en el de hoy, a los 45, 50 años, quería reinsertarse laboralmente, probablemente lo único que hubiera recibido era una patada, porque nadie la hubiera vuelto a tomar en un empleo. Entonces, contemplaba la posibilidad de esa mujer de ir al juez y decirle: señor juez, contemple la posibilidad de que también mi ex esposo me pase alimentos, porque yo hoy no logro y no puedo reinsertarme laboralmente. Para el caso entonces, la justicia avalaba los alimentos en favor de esa mujer. Pero si la mujer tenía posibilidades económicas, no hay en ese caso una cuota alimentaria a favor de la mujer que puede procurar su propio medio de subsistencia. Mauro, hoy con la legislación vigente, la responsabilidad de la manutención de los hijos es de ambos padres. Es de ambos padres. Puede haber un pacto dentro del matrimonio y decir: bueno, yo me voy a trabajar, vos te quedás en casa. Claro, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la manutención en ambos padres, no es una cuestión económica que dice: si nuestros hijos no sale con mantener el nivel de vida que llevan, porque lo que busca la justicia es que, pese a la separación, mantener el statu quo, o sea, que si los chicos iban a una escuela privada, si asistían a un club a practicar deportes, que no les cambie la calidad de vida. Claro, que pese a que se divorcien los padres, no le cambie la calidad de vida y se siga manteniendo. Eso es lindo en la teoría, pero el hombre tiene que buscarse una casa, claro, se le aumentan los gastos. Claro, bueno. Porque además de bancarse la casa ese es el en principio. La que convivía con la mujer, exacto, tiene que pagarse la suya propia. Exactamente, ese es el principio. Pero ¿qué pasa para contestar eso? No es una cuestión económica, matemática, donde el 50% lo pone el hombre, el 50% la mujer. Lo que el código dice es que ambos progenitores son responsables en la cuota alimentaria de sus hijos. Que la mujer aporte menos desde el punto de vista económico de plata está también contemplado dentro de la legislación. ¿Por qué? Porque el resto lo aporta en especie. El resto lo aporta en el cuidado, el resto lo aporta en llevar al hijo al dentista, llevarlo al médico, llevarlo a practicar fútbol a un lugar o a cualquier otra cuestión. Entonces, generalmente la parte económica, el aporte dinerario, recae mayoritariamente en cabeza del hombre y en menor proporción, pero también en cabeza de la mujer. Respecto a esto, en el proyecto de reforma, ahora les voy a leer qué dice sobre alimentos en el artículo 432, pero es una diferencia. Por ejemplo, entre las parejas de convivientes no existe una obligación de alimentos, y sí existe en el proyecto de reforma dentro de la figura del matrimonio. ¿Y por qué? Si hay hijos, los hijos son hijos de los Estoy hablando entre las parejas. Entre la pareja. Entre la pareja sin hijos. Sí, obviamente, siempre hay estar casado o no, inclusive siempre eso es indistinto. Hoy ¿Hay casos en que el hombre que la mujer tenga que pasar de alimentos al hombre? Ha habido casos, por supuesto, sí, hay un montón. El artículo 432 del proyecto de reforma del Código Civil establece que los cónyuges se deben alimentos entre sí. Fíjense, durante la convivencia y la separación de hecho. Esto es muy importante, es decir, si siguen casados pero están separados, se deben alimentos entre sí. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Es decir, acá volvemos al tema de las convenciones prematrimoniales, en el sentido que se puede convenir, en caso de un divorcio, qué alimento le va a pasar un cónyuge al otro. Cierro con este temita, digamos, para que la gente también lo sepa. Cuando uno se casa por iglesia, que es un estilo de vida, casarse por iglesia, dentro de lo que es los requisitos del sacramento, es que las personas cuando contraen matrimonio, que se dicen que sí para toda la vida, no tengan intención ninguna de recurrir al divorcio, cosa que aparece en el expediente matrimonial que se hace previamente. Por lo tanto, si una persona hace un acuerdo, digamos, pensando en que si me divorcio pasaría tal cosa, eso invalida el sacramento. De hecho, no hay matrimonio cristiano, si hay un acuerdo prenupcial. Digamos, otra cosa sería decir, bueno, estoy hablando de bienes gananciales, ¿no? Por ahí a lo mejor se podría hacer un acuerdo que respete, digamos, la voluntad de, por ejemplo, esta propiedad era de mi familia, que quede en mi familia. Ya lo marca la ley. Esos son los bienes propios que sigue estando de la misma manera. Seguimos hasta la medianoche debatiendo sobre este polémico proyecto de reforma del Código Civil en nuestro país, en la Argentina, donde vivimos nosotros, y por eso este es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Seguimos debatiendo entonces esta reforma del Código Civil. Yo me quedé enganchado
con lo que veníamos conversando, esto de, bueno, frente al divorcio, los pactos preexistentes, la responsabilidad de poner la mirada en el más débil. Yo conozco casos de gente, inclusive de gente de buen pasar económico, que los chicos, cuando los papás se separan, no solo se va el papá de la casa, sino que con la ida del papá se va un estilo de vida. Digo, el chico, como decía Mauro antes, tiene que dejar el club, tiene que cambiar de colegio, pierde ciertos beneficios. Tengo entendido, no sé si es así, que hay países donde vos, para volver a casarte, tenés que mostrar una especie de libre deuda de que sos responsable, por lo pronto, de tus hijos. Sí, efectivamente. A ver, el tema de los más débiles, como vos decís, que son los niños, lamentablemente los padres solemos cometer los errores de utilizar a los chicos como rehenes. Entonces, no siempre cuando se baja el nivel de vida obedece a una verdadera necesidad. Está claro que cuando un padre se va, cuando se produce un divorcio, el que se va tiene que volver a formar un hogar, tiene que, como yo siempre digo, hay 2 heladeras, hay 2 ABL, hay 2 boletas de electricidad, hay 2 boletas de gas, y efectivamente, o sea, tiene que contemplar que también tiene que seguir viviendo. Pero muchas veces esto no sucede, muchas veces le baja, amparándose en esta excusa de que él tiene otros gastos, que se le han generado unos nuevos gastos, lo utilizan como excusa para no darle a quien fuera hasta ese entonces su expareja, su exmujer, los gastos y el dinero necesario para seguir manteniendo ese nivel de vida. Ni hablemos cuando estamos hablando ya de que no pagan la cuota alimentaria directamente. Y terminan perjudicados acá los más débiles, que son los niños. Son los que terminan siendo rehenes de la contienda, de la disputa de sus padres. El botín de guerra. Exactamente. Hay otro tema que planteaba también Monseñor Arancedo, que es el tema del régimen de la paternidad, la maternidad y la filiación. Otro tema, temas todos complejos, ¿no? Así como otras instituciones proyectadas generan incertidumbre en torno a la protección de los derechos de los niños, una sociedad que no privilegie el derecho e intereses de los niños por sobre los de los adultos se empobrece socialmente. Ello se verifica en la regulación de algunos efectos de las técnicas de fecundación artificial, dado que se privilegia un supuesto derecho al hijo por sobre el derecho del hijo a la vida y el respeto de su intrínseca dignidad y el principio de originalidad en la transmisión de la vida humana. Dentro de las cosas que prevé el Código Nuevo, está conculcado el derecho a la identidad cuando queda sujeto a la voluntad de los adultos y se discrimina así en categorías de hijos con más o menos derechos según el modo en que fueron concebidos. Y a ver, traigo a colación algo que es muy público últimamente, ¿no? Creo que el nuevo código sanciona la obligación, por ejemplo, frente al pedido de una familia que sospecha o piensa que una persona puede ser ese nieto que están buscando, en el caso de abuelas de Plaza de Mayo, la obligatoriedad de dar el material genético para conocer su identidad, aunque la persona no quiera. Ahora, si una persona fue concebida por un donante, ¿no? Que de forma artificial, la persona digamos, preserva el derecho del adulto y no le da la oportunidad de conocer quién fue su padre. En el proyecto de reforma en realidad está contemplada la obligación por parte de los padres de informar al hijo su identidad en caso en que éste lo requiera. Inclusive también a ciertas autoridades del Estado también que participen. ¿Los padres conocen la identidad del donante? En los casos todo esto obviamente está dentro del proyecto de reforma. Hay un artículo que establece expresamente que en caso de que el hijo tenga necesidad, por algún motivo que lo justifique, de saber quién fue el donante, como puede ser un problema, por ejemplo, de salud, se requiere ante un juez de familia, y este juez puede habilitar que se sepa la identidad del donante. ¿Por qué tiene que haber un causal, por ejemplo, de salud? Hoy un chico adoptado, sus padres biológicos no quisieron tenerlo por diferentes motivos, lo dieron en adopción, y ese chico hoy tiene derecho a conocer a sus padres biológicos. De hecho, es muy común que en la adolescencia muchos chicos, ¿vieron cuando a veces decimos, bueno, se escapó de la casa, está desaparecido? Muchas veces lo que está haciendo es, se fue a buscar a su padre biológico.
y a veces se van a países limítrofes, a otras provincias. Entonces digo, ¿por qué restringirle ese derecho a la identidad? Porque la situación es la misma, digo, el donante de esperma no quería ser papá, pero el papá que hoy lo da en adopción tampoco quería hacerlo, y sin embargo el chico tiene derecho a buscarlo, encontrarse, mirarlo a la cara, generar la charla, y después que pase lo que pase. Yo quisiera leer 2 artículos en el proyecto de reforma que son interesantes, que creo que los leímos en el programa pasado, pero vuelvo a repetir. En esta carta que estamos debatiendo del Monseñor Arancedo, primero, ¿desde cuándo se establece que es persona? Obviamente para la postura de la Iglesia, el gameto sería persona porque hay vida ahí. Para el proyecto de reforma del Código Civil no es persona. Y inclusive se tiene que crear una ley especial que establezca qué se va a hacer con ese gameto, por ejemplo. El artículo 19 en el proyecto de reforma establece que comienza la existencia de la siguiente forma. La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Entonces es el primer tema a debatir. Segundo tema, tiene que estar implantado. El artículo 564, en cuanto a lo que decías recién, al derecho a la información en las técnicas de reproducción asistida, se establece que la información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base de la inscripción del nacimiento. A petición de las personas nacidas a través de esas técnicas puede a. revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluada por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. B. Obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante cuando hay riesgo para la salud. Eso es lo que establece el proyecto. Yo lo decía el programa pasado, me sorprende que las organizaciones de derechos humanos, que con razón tanto trabajan en el derecho a la identidad, acá todavía no hayan puesto el grito en el cielo. No tengo dudas, realmente, yo insisto, cuando hablamos del tema de personas que conviven de un mismo sexo, es una realidad. A mí me parece, no tengo dudas, coincido con la carta del Monseñor en que me parece que este tema, sin ninguna duda, requiere mayor debate de nuestra sociedad, porque esto no es una realidad que nos está superando, el tema del alquiler de vientres y todo eso. Sí, hay alguna cosa todavía más escabrosa. De repente la posibilidad de la fecundación post-mortem, ¿no? Que o sea, una persona haya dejado su semen congelado o un gameto congelado y bueno, la viuda decida que nazca ese hijo. O ni siquiera la viuda, digo, porque pueden los dos padres estar fallecidos. Y creo que ha habido un caso en otro país en que fue fecundado cuando los dos padres estaban fallecidos, donde además puede haber intereses muy espurios, digo, dos padres millonarios y entonces los fecundamos para tener derecho a la herencia. Bueno, pero ahí está la discusión de que si realmente ese gameto es el heredero de esos bienes, porque es el hijo. Lo que pasa... o sea que no es tan fácil decir que hay un caso... Hay una incoherencia. Hay un caso que fue un caso australiano, digamos, que había una pareja que tenía 4 gametas, 4 óvulos fecundados, congelados, murieron en un accidente aéreo y bueno, por supuesto que estaban detrás todos los parientes queriendo cobrar la herencia, una herencia de muchísimos millones de dólares, y un estudio de abogados alquiló un vientre para que nacieran esos hijos que eran los legítimos herederos. Claro. Y esos hijos que nacieron son los herederos de esa fortuna. Guillermo, acá... Entonces, ¿cómo se puede decir que ahí no estaban esos hijos, o sea, que no había vida? Todo el código genético estaba metido ahí adentro. Para que después no tengamos mala fama los abogados, Guillermo. Bueno, pero entramos en una época contractual, o sea, el derecho que se viene, o sea, yo estoy convencido que con este nuevo código es el derecho contractual de Frankenstein. Es el derecho contractual. Es lo que yo pienso, porque digo, todo lo que haya estipulado. Vos te hiciste cargo de la paternidad de tus hijos. Digo, acá hay un señor que se dedica a masturbarse y a vender su semen y después tiene, no sé, 50, 100 o 500 hijos. Y la realidad es que, digamos, 2 hermanos se pueden enamorar porque no tienen ni idea de que son hijos del mismo padre. Entonces, digo, realmente se viene una cosa de ciencia ficción media disparatada, ¿no? O sea, no todo lo que dice la religión lo dice mucho, esto, no todo
no todo lo que la ciencia nos permite hacer es lo que está éticamente permitido. Correcto. Porque digo, si todas estas tecnologías hubieran estado en manos de Hitler, bueno, hubiera podido hacer la raza aria perfecta. Absolutamente. Hubiera hecho un gran banco de semen, del mejor espécimen, de macho alemán y de la mejor hembra alemana, y hubiera sacado miles de gametos para implantárselos en úteros alquilados de cualquiera. Además yo vuelvo sobre lo mismo, poner la mirada en el niño. Digo, la verdad que hacer nacer a un chico huérfano, perdónenme la expresión, pero es una guachada interesante. Sin duda, bueno, todas cosas, esto es lo que queremos, digo, que sepan detrás de las pavadas que muchas veces se habla en televisión. Bueno, estas son las cosas que está discutiendo nuestro Congreso. Afecta la vida de ustedes, por eso es importante que estén enterados. Le agradecemos a los doctores Mauro Ricardo Rossi y Jorge Martín Irigoyen del estudio Martín Irigoyen y Rossi y Asociados, que un nos han acompañado teléfono todos podrían 2 dejar domingos. del estudio, ya que estamos, le damos el ¿Cómo changüí. no? Después de 2 domingos de noche poniéndole el cuerpo a este debate. Los teléfonos son el 4328-5311 o 4322-6007. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarnos. Padre Guillermo, nos metemos en la recta final de este encuentro entre el cielo y la tierra, que domingo a domingo acá en Radio Rivadavia tenemos el gusto, por lo menos para mí es un enorme placer, de hacer junto a vos. Estos 2 domingos estuvimos metiéndonos de lleno en el debate sobre la reforma del Código Civil. Indudablemente hay muchos temas que quedan fuera de este debate, hay mucha más tela para cortar. Solamente del documento de Monseñor Arancedo, por poner un ejemplo, nos queda el 5º punto que trabajaremos en algún programa futuro, que es proteger y dignificar a la mujer. Me parece que tenés el desafío en 3 o 4 minutos de hacer un cierre de estos 2 programas que han tenido mucho contenido. Sí, no sé si es que solamente hacer un cierre yo, sino compartir las reflexiones de las cosas que hemos escuchado. A veces uno tiene la sensación de que la opinión pública, y esto lo digo de un lado o del otro, la opinión pública hoy en día está como muy dividida, a veces dividida en forma maniquea, ¿no? Los ciertos medios, como que todo lo que hace el gobierno es malo, digamos, si se quiere el oficialismo, todo lo que hace el gobierno es maravilloso y los periodistas son los malos. Yo creo que en el medio está la realidad y estamos nosotros, una gran mayoría de argentinos que no piensan, digamos, que piensa con matices, ¿no? Entonces, yo lo primero que quisiera rescatar es que la reforma del código es valiosa, ¿no? Porque me parece que en esto lo que intenta hacer la Iglesia es un aporte, y justamente porque es valiosa, marcar que sería interesante que más actores, ya que es algo que nos toca a todos, pudiesen ser escuchados y por lo tanto la opinión del código enriquecida. Se entiende también lo que plantean los juristas, que es un cuerpo, digamos, la diferencia entre el antiguo código y el nuevo es que, digamos, el nuevo contempla un montón de cosas que fueron siendo adheridas al código o explicitadas en diferentes leyes, pero que de alguna manera pierde su articulación. Entonces, creo que los juristas que lo presentaron son de una trayectoria impecable, en eso se nota que hay un trabajo con muchísimo expertise. Hay algunos agregados que, digamos, tendrían que marcarnos ellos, digamos, cuáles fueron las partes que fueron retocadas, si no hubo injerencia en alguno de los temas que son más polémicos, si estaban planteados así desde el principio o ya venían en la reforma original del código. De todas maneras, creo que lo que ha hecho la Iglesia, lo que intentó hacer Monseñor Arancedo y la Comisión Permanente del Episcopado fue justamente señalarnos estos temas que son de vital importancia, porque son temas que tocan a la vida de la gente concretamente, ¿no? Cómo se regula sobre la vida de pareja, sobre la vida matrimonial, cómo se regula sobre los hijos. No sé qué te pareció a vos, Max, pero a mí por lo menos me resultó esclarecedor muchas de las posiciones que nos plantearon en el programa, ¿no? Creo que ha sido, como vos bien decís, de una riqueza muy importante. Agrego una sola cosita nada más, la importancia de que la gente participe, ¿sí? Que las cosas que pasan en la política, en el Congreso, impactan en el día a día de los ciudadanos, de la gente común, ¿sí? Con lo cual es muy importante no mirarla de afuera. Nos reencontramos el domingo que viene a las 23, como hacemos todos los domingos,
Elías Cisterna nos acompañó en la producción general y Toto Berlingeri en la operación técnica. Muchísimas gracias. Agradecerle especialmente a Toto por todas las ganas que pone y el esfuerzo que pone para que este programa salga como sale. Hasta la semana que viene. Buena semana para todos. Gracias, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, WIT 339992422109. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera. Genética de avanzada. Es tiempo de probar algo nuevo. Tiempo de nuevas emociones. Tiempo de un nuevo sabor. Son nuevos tiempos en McDonald's. Llegó el McRoulette. Los ingredientes más deliciosos envueltos en una masa liviana y suave. Elegí el que más te guste. Veggie, Classic y Bacon. Nuevo McRoulette. Simplemente una nueva forma de disfrutar McDonald's. Disfrútalo también por Automac. Techint. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Arcor, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y el